ahí estaba sumando más gente. Bueno, bienvenidos entonces a todos a este encuentro en la Diplomatura en Derecho Ambiental. Hoy sumamos a la docente Eliana Lacombe. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en investigación de la comunicación por el Centro de Estudios Avanzados y licenciada en Comunicación Social por la Escuela de Ciencias de la Información. También es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET desde el año 2010 hasta el 2018. Integra el equipo docente de las cátedras Antropología de la Política y Metodología de la Investigación de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2014 dirige proyectos de investigación vinculados a violencias políticas, memorias sociales y acción colectiva. Los mismos están radicados en el Instituto de Antropología de Córdoba y han sido aprobados y financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2016 participa en organizaciones ambientales de Córdoba, integrando la acción comunitaria a la investigación académica desde una perspectiva antropológica. Ha actuado como perito de parte en causas ambientales y cuenta con publicaciones académicas vinculadas al campo de estudio de la antropología, de la política y metodología de la investigación antropológica. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eliana. Así que Eliana, todo tuyo. Hola, María Laura. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que un enorme agradecimiento a María Laura y al doctor Federico Maciocchi por esta invitación. Realmente creo que en el crítico momento ambiental que estamos padeciendo en todo el planeta, estos espacios de diálogo, de coordinación y, por qué no, de debates honestos, serios, responsables, son muy necesarios. Incluso poder tener estas conversaciones y estos conocimientos sobre el ambiente en espacios públicos y en espacios privados, y también en estos espacios donde se escuchan voces múltiples, ¿no? Así que un enorme agradecimiento a ustedes por esta invitación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, les quiero contar, es bastante difícil para mí hablar a una pantalla y no poder entablar un diálogo mucho más fluido con ustedes. Al final de la exposición sé que vamos a poder conversar, responder preguntas, pero si alguien cree muy necesario interrumpir para hacer alguna pregunta, también será bienvenido. Quiero contarles que mi interés académico por las cuestiones ambientales y en particular por los conflictos socioambientales surgió a partir de experiencias comunitarias y personales que me vieron involucrada, digamos, en conflictos ambientales aquí en la provincia de Córdoba, y que es desde esos lugares de vivencias, ¿sí?, concretas y cercanas, que empecé a interpelarme por la cuestión ambiental, a buscar información, a participar de diversos espacios académicos y no académicos, y es desde ese lugar que hoy les voy a hacer este recorrido teórico, pero también vivencial, experiencial, por lo que se conoce como conflictos socioambientales. En primer lugar, voy a plantear por qué estoy hablando de conflictos socioambientales y no meramente de conflictos ambientales, y en tal sentido coincido con Gabriela Merlinski en que no existe un conjunto de fenómenos que a priori puedan considerarse problemas ambientales. Lo que solemos identificar con el dominio de lo ambiental, con el campo de lo natural, cuando en rigor atañe precisamente a la relación entre sociedad y naturaleza. Los desafíos ambientales, dice Merlinski, de cada sociedad se establecen a partir de la manera
en que los actores sociales se vinculan con su entorno para construir su hábitat, generar su proceso productivo y reproductivo. En tal sentido, los conflictos ambientales son conflictos de gran complejidad, ¿sí?, atravesados por dimensiones económicas, políticas, jurídicas, pero también por dimensiones morales y éticas. Como bien dice Merlinski, muchas veces las percepciones sobre el riesgo, sobre el peligro, no son mediciones probabilísticas en cuanto a cuántas son las probabilidades de acontecimientos de un riesgo, sino más bien concepciones en relación a lo moral, al buen vivir, y también ideas de justicia, que es lo justo, ¿sí? En tal sentido, voy a hablar de conflictos socioambientales. Es importante comprender que no habría conflicto en tanto no hay una percepción del riesgo y una acción colectiva y humana que intervenga sobre estos aspectos que tienen un carácter ambiental, es decir, que están organizados en torno a una problemática que se comprende como ambiental y natural desde la perspectiva de cada una de las comunidades involucradas. Quiero compartir... Perdón, Eliana, te interrumpo un poquitito. Sí. Se escucha como un ruido de fondo, no sé si será tu micrófono o... Bien. No sé si... ¿Estos micrófonos me escuchan mejor? Sí, ahí parece que está mejor. Puede ser el micrófono. Bueno, ¿se entendió algo? Ahí se escucha bárbaro. Bien, ¿se entendió algo de lo que dije o necesitan que lo repita? No, se entendió bastante, me parece que no haría falta, como quieran la gente. Bien, voy a prender la cámara. Bien, lo que les decía, entonces volviendo, si no se escuchó, disculpen, falla técnica, es que es importante comprender que los conflictos ambientales o los problemas ambientales no son problemas meramente ligados a asuntos de la naturaleza, ¿sí? Los conflictos ambientales están ligados justamente a la relación, como dice Merlinski, entre la sociedad y la naturaleza. Tiene que ver con las percepciones de los riesgos, pero no solo, como lo planteaban los antropólogos Mary Douglas, con una cuestión de medición probabilística del riesgo, sino más bien con cosmovisiones sobre la naturaleza y también con ideas éticas y políticas en relación a qué es lo justo, por ejemplo, y cuál es la relación que las comunidades entablan con su propio territorio. ¿Sí? Bien. Lo que les mostraba, antes de que me pudieran escuchar, es un mapa o atlas mundial de conflictos ambientales elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la coordinación del economista Joan Martínez Alier, en coordinación con 18 universidades de todo el mundo, y lo que nos muestran son, los distintos colores son distintas categorías de conflicto a nivel mundial. En un análisis muy global podemos ver la mayoría de los conflictos socioambientales se concentran en la India y también en Latinoamérica. Y que dentro de Latinoamérica la mayoría de los conflictos ambientales están concentrados en la parte andina, en la cordillera de los Andes, ¿no? Esto está en directa relación a que la mayoría de los conflictos ambientales a nivel mundial están ligados a luchas de resistencia contra la megaminería. ¿Sí? Ahí tienen el link que pueden consultar este Atlas Mundial, que además se va actualizando con la información que pueden ir aportando los particulares. En Argentina, como ustedes sabrán, las luchas por el ambiente o los conflictos socioambientales son relativamente nuevos. Las luchas emblemáticas surgieron a principios de este siglo, más precisamente en el 2003, y que fue el conflicto contra la mina de oro en Esquel, es uno de los conflictos que va, digamos, a iniciar estos procesos que luego se van a agudizar
de reclamos populares por el respeto a la conservación ambiental. Recordemos que el conflicto por la mina de Esquel se resolvió a través de un plebiscito popular, en donde venció, digamos, la postura del no a la mina, que debió ser acatada por el gobierno provincial. Otros de los conflictos emblemáticos en Argentina, iniciado en el año 2005, es la lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras, ¿sí?, en Fray Bentos, por, digamos, el derecho a mantener libre de contaminación, digamos, del río Uruguay. Este conflicto tuvo sus particularidades porque terminó involucrando al Estado Nacional y llegó hasta los tribunales de La Haya, donde, digamos, el Tribunal Internacional terminó resolviendo en contra de la Asamblea de Gualeguaychú, pero sin embargo es importante reconocer que en el carácter procesual de estos conflictos se van construyendo herramientas jurídicas, se van construyendo otras percepciones en relación, por ejemplo, a la cuestión ambiental en situaciones limítrofes, es decir, no se pueden evaluar como ganancias o pérdidas de las asambleas ambientales o los grupos empresariales, ya que más adelante me voy a desplazar en esto. Lo interesante es comprender... ¿Hola? ¿Sí? Ah, perdón, apago el micrófono, perdón. Decía, lo interesante es comprender a estos conflictos justamente como procesos, ¿sí?, en desarrollo, donde se van produciendo conocimientos, produciendo normativa, produciendo nuevas visiones de mundo. Otros de los conflictos emblemáticos que todos recordarán tienen que ver con las resistencias, tanto en Famatina, Rioja, como en Cháchal, en San Juan, por la instalación de mineras, y el argumento central va a ser la defensa tanto del paisaje, del territorio, como fundamentalmente del agua, ¿no? Bien, este es un mapa global, aproximativo, de los conflictos en Argentina. El mapa que ustedes ven a la izquierda es un extracto y una ampliación del mapa global de la Universidad Autónoma de Barcelona, que veíamos al principio, y allí pueden ver el desarrollo de los conflictos en el color naranja vinculados a la minería. Los conflictos en color verde tienen que ver sobre todo con conflictos vinculados a la expansión de la frontera agropecuaria, de la siembra del monocultivo y el uso de agrotóxicos, y hay algunos conflictos vinculados a el avance de los desarrollos inmobiliarios ya sea en ecosistemas protegidos como los humedales o en zonas rojas de máxima protección del bosque nativo. Sin embargo, debo decir que este mapa de conflictos ambientales en Argentina, que es tomado del atlas desarrollado por John Martínez Alier, evidentemente no es exhaustivo porque ha considerado solo 32 conflictos ambientales en Argentina, que no obstante nos ubicarían en el puesto número 9 a nivel mundial de países con mayor cantidad de conflictos ambientales, y les digo que este mapa evidentemente está desactualizado o no ha contemplado intensivamente todos los conflictos socioambientales en el país, porque solo en Córdoba, el año pasado, la multisectorial ambiental de Córdoba relevó más de 70 conflictos socioambientales solo en el territorio de la provincia de Córdoba. Estos conflictos, en su mayoría, están ligados a la lucha por la defensa del monte nativo. Ustedes saben
que según las organizaciones ambientales, en Córdoba solo queda el 3% del monte nativo original, y que a partir del ordenamiento territorial del bosque nativo se fijaron zonas rojas y zonas amarillas, y zonas verdes también, pero las zonas rojas y las zonas amarillas tienen niveles de protección donde no se puede avanzar a partir del desmonte, y sin embargo esa legislación no está siendo respetada, y eso ha, digamos, generado un sinnúmero de conflictos en distintas localidades del interior de la provincia, sobre todo aquellas ubicadas en los cordones serranos, donde la defensa del monte, ¿sí?, está enfrentando tanto el avance de la frontera agropecuaria con el monocultivo de la soja, como el avance de los desarrollos inmobiliarios, sobre todo con la construcción de barrios cerrados o countries en zonas de máxima protección ambiental, y también recordemos las luchas en contra de la autovía, de la llamada autovía de montaña, que también implicaban el desmonte en zonas de máxima protección. Estos conflictos, los conflictos por la protección del monte nativo, reúnen a la mayor cantidad de asambleas ambientales de la provincia, y tienen muchas articulaciones con el resto de las asambleas ambientales. Otra de las luchas emblemáticas en Córdoba es la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos. Ahí vemos en la foto algunas de las luchadoras emblemáticas de Barrio Ituzaingó, que ustedes saben, además de, bueno, actualmente, después de más de 20 años, están con un juicio, ¿sí?, que se ha frenado por pandemia, y, es decir, después de 20 años siguen litigando por obtener justicia ambiental. Traigo a las madres de Barrio Ituzaingó porque son la lucha emblemática, pero sabemos que a raíz de esta lucha se conformó una red, ¿sí?, de organizaciones en los llamados pueblos fumigados, bajo la consigna "Paren de fumigar". Otra de las luchas emblemáticas de los últimos tiempos en nuestra provincia ha sido la resistencia contra la instalación de enterramientos sanitarios, sobre todo para la zona metropolitana de Córdoba, es decir, la ciudad de Córdoba y toda su zona metropolitana, que tienen un antecedente en la lucha de la comunidad de Bower por el cierre del enterramiento sanitario ubicado en Potrero del Estado, en cercanías de esta población, debido a los impactos, ¿sí?, socioambientales. La comunidad de Bower logró que en el año 2010 se cerrara el internamiento sanitario de Córdoba, que se reabrió provisoriamente unos kilómetros más al norte del antiguo internamiento de Bower, y que siguen generando conflictos cada vez que se quiere reinstalar, es decir, o abrir un nuevo internamiento sanitario para la ciudad de Córdoba. Ahí vemos la resistencia que hubo en Juárez Selman cuando se quiso instalar una planta de tratamientos de residuos en el lugar, y la emblemática lucha del pueblo de Villa Parque Santa Ana por impedir la instalación de un enterramiento sanitario a tan solo 1 kilómetro de su pueblo. También las luchas ligadas a los residuos, pero en este caso los residuos peligrosos, que están cruzadas con la lucha del pueblo de Villa Parque de Santa Ana, se suscitaron a partir de esta inundación de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Jaín, que se inundó por lluvias copiosas en la zona en marzo de 2017, y desbordó arrastrando residuos peligrosos a través de los campos, hasta llegar, como ven en la foto de izquierda, de la derecha, perdón, abajo, al canal Los Molinos Córdoba, que abastece de agua un 30% de la ciudad capital. Abastece a la planta potabilizadora que abastece a la ciudad. Otra de las luchas emblemáticas de Córdoba, del presente,
es la lucha de los vecinos de Barrio San Antonio contra la planta de producción de bioetanol de Porta Hermanos, y con este panorama, por algunas de las luchas más emblemáticas de Córdoba, quería darles un panorama de cómo podemos reagrupar las principales problemáticas ambientales de la provincia en relación a las resistencias sociales que han generado en los últimos años. También tenemos las luchas de los pueblos del interior, como José de la Quintana, contra la apertura de nuevas canteras en este sector de la sierra. Bien. Tomando algunos... ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se me escuchan? Gracias. Gracias. Bien. Lo que vamos a ver, ahora les voy a presentar, es un pantallazo de las principales perspectivas teóricas analíticas que han analizado los conflictos socioambientales en Argentina y en Latinoamérica. En primer lugar, les voy a comentar cuáles han sido los trabajos de Sebastián Pereira y Maristela Svampa en relación al análisis de los conflictos socioambientales como organizaciones ciudadanas que están en vinculación con otros tipos de organizaciones de demanda contra el Estado que existieron en Argentina y que existen a partir del proceso democratizador, a partir del 83, que fueron reconocidos como nuevos movimientos sociales y que guardan entre sí algunas relaciones de familiaridad en relación a sus formas organizativas y sus formas de demanda, ¿no? Podríamos decir que el movimiento ambiental está emparentado a las luchas de derechos humanos y también a las formas de conformación de asambleas que se dieron a partir del 2001, después, ¿no?, del famoso cacerolazo, y una época de descreimiento de la política tradicional, donde las asambleas barriales se transforman en una especie de nuevas formas de hacer política, entendidas como democracia directa. Aquí Maristela Svampa, en su libro Cambio de Época, va a analizar cuáles son las particularidades del movimiento socioambiental en relación a estos otros movimientos sociales de Argentina. Y en este sentido va a decir que, a diferencia, por ejemplo, del movimiento piquetero o los tradicionales movimientos obreros, los movimientos ambientalistas tienen un vínculo, un sustrato territorial, y son interclasistas. Es decir, lo que agrupa a las personas que participan de la organización tiene que ver con la pertenencia al mismo territorio, y no con la pertenencia a una misma clase o a un mismo sector laboral, ¿sí?, como podrían ser las luchas gremiales. Entonces, el concepto de territorialización se vuelve muy importante para comprender cuál es el proceso de aglutinación y de organización y de construcción identitaria de estos movimientos socioambientales. Otra de las características que ya adelanté antes del movimiento socioambiental es su organización horizontal, asamblearia. La mayoría de los movimientos ambientales en Argentina se configuran a partir de esta forma, ¿sí?, que podríamos llamar no formal, no institucional, que tiene que ver con la asamblea ciudadana, que se reúne en espacios públicos, que debate, que toma decisiones a partir del consenso o del voto, y donde no hay jerarquías impuestas entre los actores. En tal sentido, Maristela Svampa destaca que la mayoría de los movimientos socioambientales son movimientos autónomos, reclaman autonomía en relación
a otras configuraciones sociales como pueden ser los partidos políticos, las iglesias, los clubes. Aunque todas esas instituciones pueden participar en la asamblea, no hay una subordinación de la asamblea a otra estructura institucional. En cuanto a la forma de acción, destaca Maristela Svampa esta forma llamada acción directa, que tiene que ver con la forma de los reclamos, que como vimos en las fotos anteriores, en general están asociadas a las marchas en los espacios públicos, a los acampes, a los bloqueos de acceso a los territorios en disputa, y que combinan lo que se llama acciones institucionales, que en general tienen que ver con acciones judiciales y demandas ante el Estado. Y la última característica que destaca Maristela Svampa de los movimientos socioambientales tiene que ver con lo que ella llama multiescalaridad. Y allí luego vamos a ver cómo Maristela Svampa lo asocia con la forma de enclave local global que está articulando los modelos extractivistas, por los cuales las asambleas ciudadanas ambientales tienden a generar articulaciones con otros movimientos a nivel nacional y a nivel global, y también sus arenas de disputas, por tomar un término de Víctor Turner, se van a dar en el espacio local, pero también en el espacio nacional e internacional. Pensemos otra vez en el conflicto de Esquel, y pensemos en el conflicto de las papeleras, como las distintas arenas de disputas judiciales llegaron hasta los tribunales de la Haya, o se dieron a través de performance que se daban en reuniones presidenciales internacionales, etc. Pero más allá de esta caracterización de lo que podríamos llamar organizaciones ciudadanas socioambientales, para entender los conflictos socioambientales como tales, hay que entender el entramado, ¿sí? Que articula a estos actores ciudadanos con otros actores, como son los actores estatales, como son los actores empresariales. Podríamos pensar en el lugar de las universidades y de los expertos en estos conflictos, el lugar central de la prensa, y de la prensa hegemónica y de la prensa alternativa, en la amplificación de los debates públicos, entre, y claramente el espacio, el entramado judicial, en relación tanto a las normativas existentes, como a las formas de hacer justicia que se entraman en un proceso, ¿no? Que además de pensarlo como un entramado estático de actores, lo tenemos que pensar como un entramado dinámico, que va generando transformaciones y cambios en esas relaciones, y que es en esas relaciones, disputas y tensiones donde se va haciendo vida social y transformando el mundo que conocemos, ¿no? Bien, ahora lo que les voy a presentar son una serie de enfoques a partir de los cuales se trata de explicar desde la teoría y desde el análisis social estos conflictos socioambientales, y estos enfoques no son excluyentes entre sí, sino que pueden pensarse integralmente, solo que voy a mostrar cómo algunos autores han focalizado desde algunas perspectivas determinadas para analizar esta complejidad que implican los conflictos socioambientales. Voy a comenzar por la perspectiva que he llamado explicaciones económicas, y otra vez voy a citar a Maristela Svampa. Svampa considera que la agudización y multiplicación de conflictos ambientales en Latinoamérica, como los veíamos en este mapa global, está directamente relacionado con un proceso de reprimarización de la economía latinoamericana. ¿Qué significa esto? Que después de haber pasado por un intento de sustitución de importaciones y de industrialización de los países latinoamericanos, la economía, a partir de este siglo,
de los países latinoamericanos ha vuelto a reprimarizarse, ha vuelto a estar sostenida en el comercio internacional de materias primas que no tienen ningún tipo de valor agregado, es decir, no tienen ningún proceso de industrialización. Esto se conoce actualmente como mercado de los commodities. Los commodities son, ustedes saben, materias primas, en general minerales y granos, que tienen un precio unitario internacional, es decir, valen lo mismo en todo el mundo y que está fijado por mercados internacionales, como por ejemplo el mercado de Chicago para los granos de exportación. Maricela Espampa señala que esto genera una economía de enclave, donde, para decirlo de una manera muy simplificada, lo que se produce es un proceso extractivista, si es en el caso de los metales, donde se extrae, no se genera, no se derrama riqueza en el punto local, y eso se exporta, ¿sí? Y los procesos de agregado de valor que generan trabajo y riqueza se producen en otros lugares del mundo. Lo que queda en el lugar donde se produce la explotación son justamente los daños ambientales y los llamados pasivos ambientales, que de alguna manera son asumidos por las comunidades locales y por los gobiernos locales, ¿no? Entonces, es en esta balanza de resultado absolutamente negativo para las comunidades locales donde se producen justamente las resistencias y los conflictos socioambientales. Otra de las miradas latinoamericanas sobre la problemática de los conflictos socioambientales se reconoce con la perspectiva de la ecología política, que están ligadas a la mirada de Svampa, pero estas miradas incorporan algunas otras dimensiones, como es la mirada crítica sobre el modelo extractivista como una continuidad del modelo colonial capitalista, del modelo de explotación de pueblos y territorios, de sobreexplotación de pueblos y territorios de América Latina, donde lo que incorporan es la mirada del poder y de la distribución desigual entre la apropiación de los recursos naturales y la socialización de los pasivos ambientales. Esta mirada también incorpora la perspectiva de las ontologías indígenas. Las ontologías podemos pensarlos como cosmovisiones, ¿no?, de grupos originarios en relación a la naturaleza. Estos autores entienden que los conflictos socioambientales en América Latina no solo están relacionados con una dimensión económica de explotación que existe, sino también con un choque cultural. Lo que plantean es que la defensa por el territorio de las comunidades indígenas y campesinas latinoamericanas están vinculadas a una forma particular de comprender la naturaleza y al hombre como parte de la naturaleza, y de tener una actitud simbiótica con esa naturaleza. Desde estas perspectivas se reconoce a estas resistencias de conflictos por el territorio, por un lado como formas emancipatorias, es decir, resistencias contra el poder colonial y colonizador, y por otro lado como acciones que permiten desarmar la hegemonía de la visión occidental de la naturaleza, que es una visión compartimentada, por un lado la naturaleza, por otro lado el hombre como dominador de la naturaleza, y pensar que esa relación entre la naturaleza y la sociedad es una visión occidental capitalista, pero también del progresismo de izquierda, que ha resultado absolutamente dañina para la conservación de los territorios latinoamericanos. Y en este sentido surge como una nueva visión que se contrapone a la visión occidental, la filosofía del buen vivir. El buen vivir como una forma de valoración de la vida en y con la naturaleza,
que no puede ser mercantilizada, es decir, que no podría ser medida por el PBI, por ejemplo, por indicadores meramente económicos, ¿sí? Y en relación a las ideas de la relación hombre-naturaleza, también proponen esta mirada de bienes comunes, es decir, la naturaleza como un bien que pertenece a todos, a humanos y no humanos, y no como un capital apropiable y expropiable por determinados agentes de poder económico. Algunos referentes de la economía política son Héctor Alimonda, Arturo Escobar, Joan Martínez Alier, Enrique Leff, entre otros. Dentro de la antropología, los que han trabajado las ontologías indígenas, está el antropólogo francés Philippe Descola, quien trabajó con comunidades indígenas de la Amazonia, y planteó que la mirada capitalista sobre una naturaleza externa que está allí para ser explotada por el hombre, es prácticamente, dice él, una mirada extraña en el mundo. Es decir, que la mayoría de las otras comunidades, pequeñas comunidades en el mundo, no tendrían una relación tan utilitarista y depredadora de la naturaleza. En este sentido me gustaría hacer un paréntesis y señalar que otros autores latinoamericanos, como Eduardo Urinas, cuestionan la mirada romántica, podemos decir así, de Descola y de otros teóricos de las ontologías indígenas, diciendo que si bien es cierto que hay algunos grupos indígenas latinoamericanos que tienen estas cosmovisiones y prácticas de conservación de la naturaleza, eso no podía ser extendido a todos los grupos indígenas y campesinos de Latinoamérica, ya que hay evidencias, digamos, por una parte, de que, por ejemplo, la cultura andina sí tiene una idea de explotación del territorio. Estas relaciones con el territorio también están ligadas a la cantidad de individuos que generan presión social sobre ese territorio, y no solo a las cosmovisiones, también estarían ligadas a los desarrollos tecnológicos, y creo que una de las cosas importantes que aporta Urinas es pensar que no hay, digamos, una idea inherente entre comunidad indígena y protección de la naturaleza, sino más bien hay que pensarlo como un proceso histórico donde ha habido digamos, permeabilidad a las ideas occidentales, y allí hay un permanente proceso de transformación de esos pensamientos y esas prácticas sobre la naturaleza. Otra mirada, que es más propia de los autores argentinos, no es casual esto, sobre por qué se dan los conflictos socioambientales, por qué existe el movimiento ambiental en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, está vinculado a lo que se llama nuevos movimientos sociales y procesos de democratización. Aquí Sebastián Pereira explica procesualmente cómo en Argentina, en los años, a partir de la salida de la dictadura, hubo una preeminencia del movimiento de derechos humanos, que en los años 90 va a ir decayendo, y van a surgir por las propias consecuencias del modelo económico neoliberal y la pérdida de empleo, van a ir surgiendo bueno, los movimientos de desocupados, que se van a ir haciendo fuertes en Argentina, y que tras la salida, digamos, de la Rúa, en esta instancia de crisis agudas, van a nacer estos movimientos asamblearios, la recuperación de fábricas por parte de los empleados, es decir, todo una nueva etapa de empoderamiento ciudadano sobre el control, ¿sí?, de alguna manera de los espacios laborales y productivos, y que estos movimientos también van a tener una especie de
descenso a partir de la mejora económica y también de la incorporación de muchos grupos de protesta en los gobiernos kirchneristas, y es en esta etapa donde, digamos, se va a exacerbar el modelo extractivista en Argentina y va a dar ingreso a la aparición de estos nuevos movimientos ciudadanos que van a arrastrar, como ya les expliqué antes, parte de ese conocimiento de empoderamiento ciudadano, de formas de hacer política a través de la democracia directa, para, de alguna manera, articular reclamos territoriales contra procesos extractivistas. Lo que plantean estos autores, como Svampa, Merlizzi, Ricardo Gutiérrez, Suárez y Rugerio, es que estos movimientos socioambientales producen, ¿sí?, nuevos conocimientos de debates sociotécnicos que permiten ampliar tanto la ciudadanía en cuanto a empoderamiento ciudadano en relación al control de los recursos comunes, como van a permitir que se desarrollen nuevas normativas de protección ambiental. Y que en estos debates sociotécnicos, estos debates territoriales, también se pueden deconstruir ciertas visiones hegemónicas sobre qué es la naturaleza y quiénes tienen el derecho, digamos, de decidir sobre su forma de explotación o conservación. Bien, otras de las perspectivas y focalizaciones, es decir, de dónde se está mirando el problema de los conflictos socioambientales, está en relación a aquellas perspectivas que focalizan desde los llamados afectados ambientales, es decir, que entienden que las reacciones y las organizaciones comunitarias de protesta contra ya sea emplazamientos de ser sanitarios, ya sea contra industrias contaminantes o fumigaciones con agrotóxicos, están en estrecha relación a los padecimientos concretos que viven las comunidades. Y es interesante hacer un seguimiento de los estudios que se han realizado al respecto en Argentina. Uno de los que quiero rescatar es la investigación etnográfica de Débora Swiftun y Javier Aullero sobre Villa Inflamable, un lugar ubicado en la zona petroquímica de Dock Sur, en el año 2006-2007, que realizaron trabajos de campo, donde ellos planteaban que en esa zona tan contaminada pudieron describir los padecimientos psicofísicos de las personas, lo que significa vivir en un lugar de aguas contaminadas y malolientes, de aire contaminados por humos de petroquímica, de suelos en los que no se puede cultivar por la contaminación, de estigmatización social. A pesar de todos estos padecimientos, la población de Villa Inflamable no se había organizado para protestar. Es decir, que un poco la hipótesis de estos científicos sociales en ese momento era que el padecimiento ambiental era real, pero que actuaban otras configuraciones, otras estructuraciones que impedían que la gente se levantara para reclamar. Pero pocos años después, con el propio transcurso de la publicación de esta investigación, desde esta zona va a salir una de las causas ambientales emblemáticas en Argentina, conocida como causa Mendoza, que justamente implica la judicialización y el reclamo de los habitantes de la zona por sufrir la contaminación ambiental de este cordón industrial y solicitar la remediación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es importante recuperar los análisis desde esta perspectiva,
que permiten comprender que lo que Aullero y Swinton llaman sufrimiento ambiental no es el mero padecimiento de enfermedades, ¿sí? Sino también es el padecimiento de lo que podríamos llamar violencia institucional, ya que cuando estas personas que padecen patologías extrañas o bien recurrentes enfermedades de la piel, falta de aire, enfermedades cancerígenas asisten al sistema oficial de salud, no encuentran respuestas en relación a qué es lo que les sucede. Y hay una profundización de la incertidumbre en relación a la conexión entre el padecimiento físico y el padecimiento social, que está como a la espera de una explicación médica que nunca llega, y también hay una permanente desconocimiento de las instituciones estatales de este tipo de víctimas, que algunos llaman víctimas del desarrollo, ¿sí? Es decir, que el padecimiento de la violencia institucional, del desconocimiento de estos afectados ambientales por parte del Estado, es parte del propio sufrimiento al que son sometidos poblaciones enteras que configuran lo que podemos llamar ciudadanía de segunda o ciudadanía no contemplada en sus derechos humanos universales. Ante esta situación, lo que destacan los investigadores es cómo, digamos, esta situación de incertidumbre, de no encontrar respuestas en el estado de los propios padecimientos, los investigadores destacan la capacidad creativa de las poblaciones para generar su propia epidemiología popular. Pensemos en las madres de Ituzaingó, que hicieron un relevamiento propio del estado sanitario del barrio, y detectaron que había una prevalencia de casos cancerígenos en la zona, a partir de la cual pudieron comprender la relación entre las fumigaciones con agrotóxicos y la prevalencia de enfermedades cancerígenas en el lugar. De alguna manera, lo que me atrevo a decir es que el padecimiento ambiental, al ser un efecto del desarrollo, ¿sí?, industrial, del desarrollo extractivista, no genera efectos inmediatos, sino que produce efectos por acumulación temporal, y al no ser advertido con anterioridad, lo que genera es que en primer lugar no haya una explicación colectiva de ese padecimiento, de esos daños, de esas percepciones psicosomáticas que las personas tienen en relación a lo que les está sucediendo. Pero que a partir de la organización popular, de la epidemiología en la que también participan profesionales y expertos, puede construirse una legibilidad, es decir, puede volverse cognitivamente comprensible ese padecimiento. Y ese es un proceso de construcción de conocimiento enormemente importante, que además genera una especie de conocimiento popular, es decir, cuando las personas pueden advertir y describir sus padecimientos ligados a un determinado proyecto, a una determinada emplazamiento, como puede ser un enterramiento sanitario, o plan de tratamientos líquidos cloacales, o fumigaciones, lo que se genera es una experiencia acumulada que otras comunidades toman para adelantarse a los daños y en muchos casos reclamar antes de que sean sometidos, digamos, a los mismos riesgos. Ya les he nombrado como referentes de esta corriente a Javier Aullero, a Débora Swinton, y debo nombrar a los colegas locales, Mauricio Berger y Cecilia Carrizo. Más allá de, estas son algunas, hay otras perspectivas, pero estas son las que quería rescatar y que tienen que ver con investigaciones locales y pensamiento, producción, digamos, de analítica, crítica, de pensamiento latinoamericano.
como les decía, mis indagaciones surgieron ante ciertas sorpresas por las que me vi interpelada al participar de manera personal y comunitaria en conflictos ambientales en la provincia de Córdoba. La primera observación que quiero hacer y que me llamó la atención es que en el campo de la ciencia ambiental local y también en el campo discursivo sobre lo ambiental, ya sea de la prensa, y también en algunas resoluciones judiciales, la perspectiva hegemónica sobre los conflictos ambientales es una perspectiva bastante antigua y en desuso, que llama a estos conflictos efectos NIMBY. NIMBY es el acrónimo inglés de la frase no en mi patio trasero. Y quienes desarrollaron algún pensamiento pretendidamente analítico sobre estas resistencias populares a ciertos proyectos de explotación o servicios, entendieron, digamos, que estas manifestaciones eran fundamentalmente un obstáculo al desarrollo, algo que debían evitar, digamos, y desde una mirada bastante prejuiciosa, diría yo, entienden que quienes están protestando en contra de esos emplazamientos, además de tener cierta ignorancia sobre el tema, estarían actuando de una manera insolidaria, dicen ellos. No hay solidaridad fundamentalmente porque ellos entienden que hay actividades industriales que deberían realizarse porque benefician, dice ellos, a una mayoría poblacional, pero inevitablemente generarían externalidades no deseadas para otros. Y esos otros deberían aceptar, sacrificarse en nombre de este bien mayor, ¿no? Esta perspectiva también, digamos, de alguna manera acentúa esta mirada acrítica sobre los beneficios indiscutidos del progreso, sin generar diferenciaciones entre qué, digamos, a qué tipos de explotación o de producción y por qué esas poblaciones se están oponiendo, y lo que también critican, dicen, es que estas comunidades que se oponen estarían generando una mera negación sin posibilidades propositivas. Bueno, y ahora, ¿qué hacen? Digamos, de alguna manera, yo le pongo una bomba a la población y luego le pido a la población que la desactive, ¿no? Algunos referentes de esta corriente son Alberto Peña, Oriol Meló y Roberto Mardones, entre otros. Esta perspectiva, sinceramente, me llama la atención que sea la perspectiva hegemónica en el campo ambiental de Córdoba, que aparece en los estudios de impacto ambiental, que aparece referenciada en la prensa y que aparece incluso referenciada en resoluciones judiciales. Es claramente antidemocrática porque desconoce, por una parte, el derecho garantizado por ley en Argentina de la participación ciudadana. Desconoce los efectos negativos de los proyectos cuestionados, o si los reconoce, los entiende como daños colaterales o externalidades inevitables que alguien los debe padecer. Después comprenderemos que esos alguien que deberían padecer los efectos negativos de estos emprendimientos, generalmente están ubicados en los márgenes sociales, no solo, sobre todo en los márgenes socioeconómicos, ¿no? Y también en los márgenes muchas veces urbanos que involucran al campesinado o a las comunidades más pequeñas.
Bien, otras de las cuestiones que aparecían configuradas en el conflicto concreto, además de esta perspectiva prejuiciosa y antidemocrática en relación a esos que protestan, se articulaba en un discurso ideológico bastante particular, que oponía por un lado a los vecinos como una categoría genérica, que siempre se piensa, ¿no? El vecino es una especie de ser de Doña Rosa, ¿no? que barre la vereda y que poco conoce sobre cuestiones de expertos. Los vecinos venían prefigurados como oponiéndose a los expertos que en general representaban a las empresas cuestionadas o a los agentes estatales cuestionados por autorizar esas empresas. Esta contradicción, la veo, es falsa, no solo porque en las organizaciones ambientales hay muchos profesionales y expertos, sino también porque desconoce un tipo de conocimiento propio, que podría llamar conocimiento local, que tiene que ver con el conocimiento experto de los lugareños en relación a su propio territorio. Pensemos en el conflicto de San José de la Quintana, que los lugareños detectaron que el estudio de impacto ambiental no hacía referencia a los sitios arqueológicos del lugar, o que no refería ni siquiera a la existencia del paraje de José de la Quintana. Pensemos en las advertencias de los vecinos de Villa Parque Santa Ana sobre la inundabilidad del predio elegido por Formecor, que terminó comprobándose dramáticamente con la inundación, anegación y derrame de la planta de residuos peligrosos Taín, ubicada muy cerca del predio pretendido por Formecor. Pensemos en la advertencia sobre la existencia de minas de uranio bajo el trazado de la autovía de montaña. Es decir, todo este conocimiento territorial propio de los lugareños, ¿sí?, es un conocimiento indispensable que muchas veces es desconocido, soslayado u omitido por los expertos encargados de tanto generar el estudio de impacto ambiental como luego realizar la evaluación de esos estudios de impacto ambiental. Otra de las cuestiones que se presentan a la hora de pensar cómo se configuran las disputas por el conocimiento ambiental en las luchas ambientales, tiene que ver con la sistemática subordinación o desconocimiento de las ciencias sociales en asuntos ambientales. Como ya lo había explicado Descola y como lo ha explicado Latour, el conocimiento occidental fragmentó la cultura y la naturaleza como dos dimensiones vitales diferentes, pero también como dos disciplinas científicas diferentes, y esta fragmentación también generó ciertas legitimidades sobre la ciencia despojada de humanidad, es decir, las llamadas ciencias exactas, y las llamadas ciencias humanas, que por contraposición a las ciencias exactas no se piensan como tan verdaderas. Esta cuestión me llevaba a pensar, a entender por qué había una subestimación tan grande en los estudios de impacto ambiental e incluso en las pericias que demandaba la justicia en relación a los aspectos humanos que están en juego cuando hay conflictos ambientales. Para graficarlos, les voy a decir que en los estudios de impacto ambiental se dedican una enorme cantidad de páginas, por ejemplo, a publicar fotos satelitales o análisis de calidad de suelo, y en la mayoría se dedica apenas una página o media a lo que se llama aspectos sociales. Y que generalmente los aspectos sociales en los estudios de impacto ambiental aparecen como un casillero fácil de llenar. Generalmente se llenan con datos censales. Es decir, que los impactos sobre lo social se piensan
colocando la cantidad de habitantes que dice el último censo que hay en la zona, que el último censo es de 2010, y también se dice a qué nivel socioeconómico pertenecería la mayoría de la población. Entonces aquí surgen dos enormes problemas. Me parece que es el desentendimiento, la incomprensión de cuáles son los aspectos humanos que están en juego al hablar del campo ambiental, en los conflictos ambientales y en los impactos ambientales, y hay un desprecio por las ciencias humanas para que participen en este campo de disputas, y también un profundo desconocimiento. Si bien las leyes y las recomendaciones internacionales obligan a que se tenga en cuenta la dimensión social, es como que no hay una formación en el campo disciplinar cordobés que advierta sobre cuáles serían las mejores metodologías y formas de entender ese espacio social como espacio que comprende al ambiente. Bien, finalmente, y en esta línea, quería afirmar que los asuntos ambientales no son asuntos meramente técnicos, son fundamentalmente asuntos sociales y políticos, y están en directa relación con la forma de vida común, con la experiencia, con las convicciones y los proyectos futuros de grupos humanos diversos. Y quería señalar que muchas veces, observando los conflictos locales, se intenta colocar a los expertos en un lugar de voces que suplan, ¿sí?, a las voces comunitarias. Y esta es una enorme confusión, o al menos una artimaña para acallar a la participación ciudadana. Porque una es la dimensión de la opinión de los expertos, y otra, garantizada por la propia ley, es la necesidad de otorgar y de escuchar a las comunidades que están directamente afectadas por esos proyectos que implican impactos ambientales. Y en este sentido, así los expertos tengan una opinión contraria, los vecinos, los lugareños, las comunidades no pueden dejar de ser oídas y comprendidas en sus perspectivas en relación al futuro, en relación a qué quieren y cómo quieren vivir en sus territorios. Bueno, no me da más la voz, creo que estamos con el tiempo, así que me gustaría escucharlos a ustedes, sus preguntas, sus dudas, sus experiencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana, por la disertación. No hay muchas preguntas. Sí preguntaron si se producen más daños ambientales por la actividad primaria que por la actividad secundaria, por ejemplo, en los efluentes de procesos industriales que impactan en las sociedades industrializadas. Sí, en general no se trata, es difícil medir qué es un impacto ambiental y si es mayor o menor, ¿sí?, sino qué implica para estas comunidades. Yo hablé mucho de los enterramientos sanitarios, tampoco entrarían dentro del modelo de, digamos, de explotación, de expoliación de recursos naturales, pero sí, de alguna manera, son la consecuencia de un modelo de consumo, de explotación y consumo, ¿sí?, que en su aceleración necesita de ir desechando los materiales de consumo para sostener la rentabilidad del sistema. Los impactos son los mismos, ¿sí? Digamos, hay daño ambiental porque se destruyen ecosistemas y también estilos de vida. Recordemos los pueblos que viven aguas abajo de Bajo Grande, la planta de supuestamente de tratamientos de líquidos cloacales de Córdoba, que hace años no pueden utilizar su río, que era el lugar de esparcimiento, de encuentro y de esparcimiento de la población, porque está contaminado, absolutamente contaminado. La contaminación de Bajo Grande llega hasta Mar Chiquita, porque ahí
estaría operando lo que hablaba antes sobre las percepciones del riesgo y las capacidades de las comunidades o no de organizarse para protestar, pero sin lugar a duda lo que tenemos es un Estado ausente, ¿no? Porque claramente la existencia de esta enorme cantidad de organizaciones que están demandando, ¿sí? Pensemos un mínimo de 70 en Córdoba, están hablando de una política estatal en contra del ambiente, ¿no? Claramente la existencia de estas movilizaciones ciudadanas hablan de la falta de Estado en relación a hacerse cargo realmente de estas problemáticas y dar soluciones. Bien. Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿qué tan cierto es lo de la contaminación de la empresa Porta? No sé si estás al tanto. No sé qué entienden por cierto, ¿sí? Bien, eso es importante. Creo que cuando decimos eso, seguimos operando en clave de que habría una ciencia capaz de determinar verdades, y por otro lado había comunidades sugestionadas o ignorantes. Generalmente es muy difícil mantener una movilización, salir de la comunidad de la casa para sostener estas luchas que son tan desiguales, y yo le diría que se acerque al barrio para San Antonio para comprobar qué pasa cuando uno vive al lado de la empresa Porta, cómo se convive con los olores nauseabundos, cómo se convive con el miedo a una explosión de la planta como ocurrió en Santiago del Estero. Es decir, no solo la contaminación puede medirse en cuanto a enfermedades probables y probadas, cosa que es muy difícil en términos de salud, porque los cuerpos reaccionan diferentes a los problemas de contaminación. Pero hay otras dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, los olores, ¿no? Vivir en lugar lo mismo que sucedía en Bower. Vivir atravesados e impregnados, el cuerpo impregnado en olores nauseabundos, nadie puede desconocer que eso implica un daño a la calidad de vida de personas que antes no vivían así, antes que se instalara la planta, y que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a gozar de un ambiente sano. Bien. Bueno, otra pregunta hace referencia a ¿cuál es la forma de abordar el aspecto socioeconómico? ¿Qué forma, perdón, de abordar el aspecto socioeconómico se recomienda, se deberían tener en cuenta en un informe de impacto ambiental? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es no utilizar la receta de corto y pego el último censo, ¿sí? Los impactos ambientales están generando estos graves problemas, entonces lo primero que tenemos que realizar es un estudio de campo, ir a hablar con las poblaciones y comprender si en el caso es un emprendimiento nuevo, cómo se configura esa población. Por decirles un ejemplo, las poblaciones rurales utilizan muchísimo la tierra, el esparcimiento al aire libre. Si yo le coloco un enterramiento sanitario que va a producir olores nauseabundos por los cuales las personas no van a poder salir ni a cultivar su huerta, tengo esa dimensión, que es la dimensión de cómo organizan su vida, su tiempo, cómo es su relación con la tierra, con el afuera, tiene que estar contemplada. Ahora, si yo estoy evaluando un proyecto de autovía, tengo que considerar los ruidos, por ejemplo, ¿sí? Tengo que considerar por dónde va a atravesar, qué pierde, qué gane la visual. No puedo tener una receta para analizar distintos emprendimientos, ¿se entiende? Tengo que contemplar cuál es la característica del emprendimiento, tengo que conocer cuáles son los antecedentes, es decir, qué daños ambientales o molestias ha generado ese tipo de emprendimiento en otros lugares para tratar de evitarlos en el futuro emprendimiento. Es muy notable para mí que no se tengan en cuenta en los estudios de impacto ambiental los antecedentes de los impactos de emprendimientos similares en otros lugares, ¿no? Creo que hay una falta de seriedad en ese punto que nos está llevando a esta especie de cuello de botella, donde la mayoría de los emprendimientos están siendo
cuestionados y resistidos por las poblaciones, ¿no? Bien. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué sucede cuando la comunidad es manipulada políticamente para realizar obras en aras del progreso y el impacto socioambiental es minimizado? Por ejemplo, en el caso de las represas hidroeléctricas en la alta cuenca del río Neuquén. Bueno, sucede eso, que digamos, lamentablemente tenemos un Estado, ¿no?, que está operando como lobista de las empresas internacionales. Y en ese sentido vuelvo al análisis de Svampa, es decir, tenemos que pensar cómo el Estado Nacional está teniendo como fuente de recursos casi exclusivamente las regalías, digamos, por las explotaciones mineras, o bien las retenciones por la exportación de granos. No sería posible esta cuarentena tan prolongada si no tuviésemos este modelo. Entonces, la concentración de ganancias hace que prácticamente el Estado pueda funcionar mientras funcionen 2 o 3 enclaves económicos donde se concentra toda la riqueza. Entonces, ¿qué importan los demás? Mientras no se quejen, o lo que hacemos es justamente redistribuir mediante planes sociales para sostener de alguna manera esta exclusión, una exclusión controlada, ¿no? Y este es un modelo que no tiene fisuras, no tiene grietas, no hay ningún partido mayoritario que realmente haya asumido la cuestión ambiental como un problema y que critique este modelo de desarrollo que está generando esta sociedad, digamos, entre estados y empresarios de los rubros extractivistas, que hacen que prácticamente el resto de los pobladores sean innecesarios, ¿no? Bien, otra pregunta dice, ¿qué medidas se están implementando para reducir la contaminación sonora? Y por ejemplo, si en Córdoba capital hay algún informe o algún estudio relacionado con eso. No conozco, sinceramente, no conozco. Bárbara. Y bueno, una última pregunta, dicen que si por ejemplo para la instalación de megafactorías con el acuerdo con China, si hay estudios de impacto ambiental. Es una buena pregunta, es algo que se está debatiendo en este momento, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, porque en este momento es un proyecto, un acuerdo con China, pero todavía no conocemos los emplazamientos concretos de esas megafactorías. Habría que ver, insisto, con esta idea de que los conflictos socioambientales tienen una articulación local, ¿sí? O como le llama Gudinas, local, es decir, local y global. Estamos atravesados, perdón, es para que entendamos, todos estamos atravesados por estos macromodelos globales económicos que hacen que la economía se sustente en estos modelos extractivistas, o ahora en esta forma de producción porcina, del cual no somos ajenos porque terminamos siendo el patio trasero, digamos, de todos estos emprendimientos. Que haya resistencia social depende de los enclaves locales, es decir, de cómo, de las experiencias de esas comunidades, de sus percepciones sobre el peligro. Podríamos decir que comprender que hay comunidades como la comunidad sanjuanina que tiene mucho más tolerancia a la mega minería, por ejemplo, que los mendocinos digamos que generaron una resistencia inmediata a ese tipo de explotación porque tienen una identificación, según Wagner, digamos, mucho más originaria con el cuidado del agua y la producción de viñedos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si se entiende, no hay una relación directa entre la característica de la explotación y que haya conflictividad ambiental. La conflictividad tiene que ver con las características locales, con dimensiones simbólicas y también con articulaciones globales sobre movimientos ambientales, ¿no? Sí, bueno, hacen otra pregunta relacionada con la empresa Porta. Dicen que en el caso de Porta, justamente esta empresa existe desde antes que muchos barrios se desarrollaran alrededor.
Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Reubicarlas? Si en la práctica eso es posible. Lo que plantean los vecinos es que en realidad lo que existía antes era una embotelladora, digamos, de alcoholes, pero no se producía bioetanol. El bioetanol se produce desde 2012, cuando el barrio estaba consolidado, es decir, que la empresa, para cambiar de rubro, debería haber hecho un estudio de impacto ambiental, que la justicia determinó que no lo hizo, pero no obstante, no cerró la planta. Es decir, es como decir, está en la ilegalidad y sigue funcionando, y para mal de males, hoy el alcohol aparece como el salvador en medio de la pandemia, y el padecimiento de los vecinos en estas circunstancias se ha agravado enormemente. Sí, tal cual. Bueno, hacen otro comentario, justamente dice que hoy se aprobó la ley Yolanda, si hay proyectos de que en la currícula escolar, por ejemplo, entre la educación ambiental. Bueno, no sé si estás al tanto. ¿Querés responderlo vos? Bueno, hay muchos, en realidad, bueno, en la currícula escolar hay muchos proyectos justamente relacionados con la educación ambiental. Realmente no sé qué va a pasar con esta ley Yolanda, si va a entrar en la currícula justamente porque se aprobó hoy, entonces no sé qué va a pasar, pero sí sé que hay muchas escuelas y muchos proyectos que están trabajando con educación ambiental. Así que bueno, en ese sentido ya se está haciendo, obviamente que seguramente no es suficiente y que hace falta mucho más, pero se está haciendo algo. Bueno, y en general, más o menos esas son las preguntas. Me parece que no debe haber quedado nada en el tintero, a lo mejor se me ha salteado alguna. No sé si quieren hacer alguna pregunta de forma oral. Si alguno tiene ganas o quiere. Yo, Lau, Sí. felicitar a Eliana, excelente exposición, Eli, muy bueno. Solamente me permito agregar entre todo la cantidad de casos que mencionaste, hay uno más para agregar, que es el caso de Malvinas Argentinas en torno a la instalación de Monsanto, que también fue un ícono en los reclamos socioambientales que motivó la sanción de la ley 10.208, que es la ley de ambiente en Córdoba, digamos, a raíz del reclamo social, se llevó adelante una acción de amparo, y con todo toda la rediscusión que se dio en materia ambiental, generó, entre otras cosas, la sanción de una ley que hoy está vigente y que ya lo vamos a ver después en la última clase, que va a ser el tema que me compete a mí, el tema de las acciones judiciales en torno a esa ley que nace en virtud o en el marco del reclamo de Monsanto. Me pareció excelente, Eli. Yo aprovechar una pregunta que hicieron sobre la forma jurídica, si fundación sería mejor como ONG. Eso va a depender de lo que quieran hacer cada agrupación, digamos. Para defender el ambiente no hace falta estar constituidos como asociación inscripta en inspección de personas jurídicas. En Córdoba hay la ley, justamente esta ley de ambiente, permite que cualquier colectivo que tenga un interés legítimo o que mejor dicho, que accione en defensa de un interés colectivo, puede promover una acción de amparo, por ejemplo. Hoy no hace falta estar inscripto en inspección de personas jurídicas. Bueno, eso es la acotación, Lau. Gracias, Eli. Muchas Sí. gracias. Me parece, Yo, si Mónica, me ¿puede ser que vos hayas permiten. levantado la mano? Hola. Sí, Sí. te escuchamos. Hola, ¿cómo les va a todos? Si me permiten, bueno, yo soy directora de Secretaría de Ambiente de la provincia. Les quería aclarar con respecto a la ley Yolanda, que desde el Ministerio de Coordinación se acaba también de adherir a la ley, y ya a través del CD1 se van a empezar a lanzar todas las capacitaciones ambientales para toda la población en general. Más allá que también desde la Secretaría de Ambiente estamos trabajando en un proyecto de escuelas verdes para poder incluir todos los programas ambientales que se puedan. Bien, gracias, Mónica. Bueno, si no hay más preguntas, podemos cortar la clase. Y bueno, los esperamos la semana que viene en el 7º encuentro de la diplomatura.
De vuelta les digo, si quedó alguna pregunta en el tintero que no hayamos leído, la pueden enviar por mail y la remitimos a Eliana o a quien corresponda. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la invitación, un enorme saludo. Muchas gracias, Eliana.